Capítulo 226. Plan de infiltración falló. Mientras tanto, el equipo de infiltración se encontraba en los perímetros exteriores de la sede de Shia Saikai. Edgesot, Momo y Mokami estaban ocultos en las sombras de un estrecho callejón adyacente al edificio objetivo. El suave zumbido de sus comunicadores rompió el silencio. Equipo de infiltración, aquí Recon. Se han identificado varias fuentes de calor dentro del edificio. Una de ellas se encuentra a 2 pisos bajo tierra. Acérquese con precaución. Edgesot asintió con la cabeza hacia Momo y Mokami, su figura ya comenzaba a adelgazarse. Su tenfold body estaba en efecto, su silueta aparecía como una línea delgada en la tenue luz del callejón. Mokami asintió brevemente, sin apartar la mirada del siniestro cuartel general. Sin perder un segundo más, utilizó su don de creación y un pequeño dispositivo portátil se materializó en su mano. Era un dron de vigilancia, elegante y silencioso, diseñado para explorar los alrededores. Momo, al observar la creación de Mokami, siguió rápidamente su ejemplo. Su mano brilló con el resplandor de su don de creación y un dron idéntico apareció en su mano. Los gemelos llegaron a un acuerdo silencioso y sus acciones se sincronizaron mientras lanzaban los drones al aire. Las diminutas máquinas, guiadas por sus creadores, se deslizaron dentro del edificio a través de pequeños conductos de ventilación, y sus cámaras captaron cada detalle. Dentro de la camioneta, el equipo de inteligencia observó de cerca la transmisión en vivo, cada miembro concentrado en la información que transmitían los drones. A medida que los drones se adentraban en la sede de Shia Saikai, transmitían información en directo a sus creadores y al equipo de inteligencia que se encontraba en la camioneta. Mokami y Momo, gracias a los chips de inteligencia artificial implantados en sus cerebros, tenían acceso directo a los datos visuales y auditivos que los drones estaban recopilando. Señor, estoy captando señales de 3 fuentes. Informó Nigel, la inteligencia artificial en el cerebro de Mokami. Yo también los veo, Nigel. Sigamos avanzando más profundamente. Respondió Mokami, con una voz que apenas era un susurro mientras maniobraba su dron hacia el interior del recinto. De vuelta en la camioneta, mi gorrilla, Mirio y Asui estaban intensamente concentrados en las transmisiones de los drones en sus pantallas. Podían ver y escuchar todo lo que Mokami y Momo estaban experimentando gracias a la IA, y su trabajo era analizar e interpretar esos datos para guiar al equipo de infiltración. El equipo de inteligencia tenía líneas de comunicación directas con Momo y Mokami. Asui estaba en contacto con Momo, mientras que Mirio se comunicaba con Mokami. Mi gorrilla, sentado entre el equipo de inteligencia, sintió el suave murmullo de las voces a través de su auricular. Aunque no le habían dado un micrófono, dada su tendencia a balbucear y tartamudear bajo presión, seguía siendo parte de la operación y observaba atentamente cada señal visual y auditiva que transmitían los drones. La voz tranquila de Asui rompió el silencio. Momo, estás a punto de dar una vuelta. Parece un pasillo que se bifurca hacia la izquierda. Entendido, Tsuyu. Respondió Momo. La señal del dron cambió cuando dobló una esquina y el pasillo poco iluminado se reveló. Mirio se acercó más a su pantalla, con la mirada fija. Mokami, mira a tu derecha. Veo movimiento. Se hizo el silencio, solo para ser interrumpido por la fría voz de Nigel, la IA de Mokami. Señor, el lado derecho está despejado. Gracias, Nigel. Respondió Mokami, mientras su dron zumbaba suavemente mientras avanzaba. El aire en la camioneta estaba cargado de tensión, pues cada detalle, por mínimo que fuera, era examinado y analizado. Cada pequeño sonido, cada leve movimiento, importaba. Cualquier error de cálculo, cualquier detalle pasado por alto, podía significar un desastre para la operación. Asui fue rápida con sus informes, su voz firme y precisa. Momo, veo otra señal de calor que viene del pasillo este. Yo también lo veo, Tsuyu. Respondió Momo, con los ojos centrados en la señal de su dron. Sus dedos trabajaban rápidamente, maniobrando hábilmente el dron para evitar la señal de calor entrante. Nos acercamos a una habitación vigilada a la derecha. Le informó Nigel a Mokami. Los ojos de Mokami se movieron y su visión superpuesta pasó a ser infrarroja mientras observaba las señales de calor de los guardias a través de la pared. 2 de ellos, de pie cerca de la entrada. Confirmó Mokami, moviendo rápidamente la mano. En cuestión de segundos, aparecieron 2 dardos tranquilizantes, un subproducto de su don de creación. Una escena similar se estaba desarrollando con Momo. Momo, hay un grupo de guardias que se acercan.
La voz de Asui resonó en su oído, su actitud tranquila se mantuvo firme en medio de la operación de alto riesgo. Lo entiendo, Tsuyu. Respondió Momo, con los ojos endurecidos mientras observaba a los guardias con su visión infrarroja. Al igual que Mokami, creó rápidamente dardos tranquilizantes. Comience la neutralización en 3, 2, 1. Ordenó Sir Niuteye a través del comunicador. Y con rápida precisión, Momo y Mokami lanzaron sus dardos a los guardias. Uno por uno, los agentes enemigos cayeron, sus cuerpos se desplomaron mientras el tranquilizante hacía efecto. Edgesot, que estaba muy cerca de la pareja, se quedó atónito por su impecable trabajo en equipo. Impresionante. Murmuró en voz baja, mientras su propia figura se deslizaba por las estrechas grietas del edificio sin que el enemigo lo viera. Objetivos neutralizados. Informó Momo con voz firme mientras ella y Mokami seguían avanzando con sus drones explorando el terreno. Mirio, observando los acontecimientos que se desarrollaban en la pantalla, se quejó. Las IA están haciendo la mayor parte del trabajo. Nosotros solo somos blancos fáciles aquí. Deku se volvió hacia Mirio y le dedicó una breve sonrisa. Los apoyamos, Mirio. Toda ayuda cuenta. Atención. Se acercan varias señales rápidamente. La voz nítida de Bianca resonó en el oído de Momo. Al mismo tiempo, el tono frío de Miguel resonó en la mente de Mokami. Señor, amenazas entrantes a gran velocidad. Al mismo tiempo, el equipo de reconocimiento detectó el repentino aumento de movimiento y sus comunicadores zumbaron con actualizaciones urgentes. La voz de Hiro sonó veloz y preocupada por el comunicador. Señor Niuteye, hay una repentina oleada de movimientos que vienen del lado este. Se están acercando rápidamente. El informe alarmado de Saar resonó al unísono. Hay señales de calor en movimiento, muchas de ellas, en dirección a nuestros equipos. De vuelta en la camioneta del equipo de inteligencia, los ojos de Midoriya se abrieron alarmados ante la repentina ola de alertas rojas que aparecieron en la pantalla. Mirio, Asui están viendo esto, ¿verdad? Su voz tembló levemente mientras se giraba para mirar a sus compañeros. Lo veo, Deku. Confirmó Mirio, con los ojos fijos en la pantalla y la preocupación en su voz reflejando la tensión en la camioneta. La mirada de Asui era firme mientras se concentraba en la pantalla, su voz reflejaba la preocupación de Mirio. Lo mismo digo, se dirigen directamente hacia Momo y Mokami. Con una explosión atronadora, la entrada principal del edificio voló en pedazos. El aire quedó cubierto de escombros de hormigón y polvo, ocultando momentáneamente la escena. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, todos los ojos se abrieron de par en par, conmocionados. Allí, en medio de los escombros, se encontraba un hombre gigantesco. Rikiya Katsukame. Su enorme figura empequeñecía todo lo que lo rodeaba. Pero lo que llamó la atención de todos fue la figura que arrastraba consigo. Mokami. Mokami, que segundos antes no estaba cerca de Momo, ahora la sostenía por la cintura con un agarre protector. Con la otra mano, tenía la mira puesta en el puñetazo que Rikiya le estaba lanzando, su expresión estoica no cambió a pesar de la peligrosa situación. Mokami. La voz de Momo rompió el silencio atónito, sus ojos abiertos por la sorpresa. Intentó zafarse de su agarre, pero él la sujetaba con fuerza. Quédate quieto. Dijo la voz de Mokami, firme como una roca en medio del caos. Sus ojos no se apartaron de Rikiya, ni siquiera cuando el coloso se resistió a su agarre. ¿Cómo lo hizo? La voz de Sir Niuteye se fue apagando en su auricular. Incluso él parecía sorprendido por el repentino giro de los acontecimientos. Los auriculares de Hiro se abrieron y captaron cada vibración que los rodeaba. Señor Niuteye. Exclamó con voz llena de incredulidad. Mokami está deteniendo el ataque de Rikiya. Capítulo 227. Revisión. En medio del caos, Mokami, agarrando a Momo, aterrizó con firmeza en el suelo. Su sencillo atuendo, un pantalón de harén y una camisa de lino sencilla, brilló por un momento antes de transformarse por completo. No era magia, sino ciencia pura. Nanobots incrustados en su ropa que se movían y cambiaban de posición según sus órdenes. Los nanobots se reestructuraron rápidamente en una elegante armadura futurista que envolvía el cuerpo de Mokami. Era aerodinámica y se ajustaba a la forma, capturando la fuerza discreta de su portador. El color principal del traje era negro mate con reflejos de plata metálica, la paleta de colores significaba tanto elegancia como autoridad.
La mirada de Mokami estaba fija en la enorme figura de Rikiya Katsukame. El brillo peligroso de sus ojos se amplificaba por el visor reflectante de su casco. Había previsto a este oponente, pero había tardado una fracción de segundo en detectar sus movimientos. La consecuencia de esa demora casi le había costado la seguridad a Momo. Ese pensamiento despertó en él una ira que rara vez dejaba aflorar. En ese momento llegó el equipo de asalto. Mientras Olmig, Mirko y Fagun miraban fijamente a Rikiya y a los 4 gnomos que habían emergido del agujero, el aire a su alrededor parecía zumbar con el potencial de una violencia explosiva. Olmig era una fuerza de la naturaleza incluso sin su antiguo don. Uno para todos. Su imponente presencia intimidaba incluso a los criminales más empedernidos. Hoy, estaba allí para prestar su fuerza y su invaluable experiencia al equipo. Mirko, la feroz heroína conejo, adoptó una postura de lucha. Sus piernas musculosas, reforzadas por su don de conejo, estaban enroscadas y listas para entrar en acción. Sus ojos estaban fijos en el gnomus con una anticipación casi depredadora. A su lado, Fagun, el robusto héroe del escudo, se preparaba para el inminente choque. Su cuerpo se fortaleció, la capa de grasa adicional se llenó por su don. Absorción de grasa. Preparándose para absorber la avalancha de golpes. Cuando el impacto inicial fue absorbido, Mokami habló. Su voz, filtrada y amplificada a través de su casco, tenía una resonancia espeluznante. Permanezcan alerta. Advirtió. Con suavidad, soltó a Momo, pero la mantuvo al alcance de su brazo. Su mirada nunca se desvió de la imponente figura de su enemigo. Su poder drena la fuerza vital de los demás. La inhala para alimentar su fuerza y tamaño. Continuó Mokami, con un tono de urgencia. Normalmente necesita contacto para ello, pero lo he visto actuar de otra manera. Es posible que una droga que mejore su don esté en juego. Olmig, con el rostro endurecido por la determinación, levantó el puño. Nos respaldamos mutuamente, ¿recuerdas? Mirko le sonrió y sus músculos se tensaron bajo el elegante brillo de su traje. No me detengas. Replicó, con la voz llena de adrenalina. Apoyadme. Ordenó Mokami, mirando a su equipo. La infiltración está descartada. Saar, Hiro, únanse a nuestro flanco. Olmig, la primera línea es vuestra. Cuando un coro de voces asentidas reconoció sus órdenes, el campo de batalla adoptó una nueva configuración. El equipo de Mokami, ahora reforzado por Saar, Hiro y el equipo de apoyo detrás de ellos, formó un círculo cerrado alrededor de Momo. Mientras tanto, Olmig, flanqueado por Mirko y Fagun, tomó la iniciativa contra la amenaza inminente. Los ojos de Nejire brillaron con una luz azul etérea mientras activaba su Kirk. Ondas de energía pura ondeaban a su alrededor, listas para ser moldeadas en potentes ataques o barreras según fuera necesario. Eihiro, con su piel endurecida hasta convertirse en una superficie similar a una roca, adoptó una postura defensiva. Su mirada decidida nunca abandonó la imponente figura de Rikiya. Tamaki, algo vacilante, estiró su mano hacia adelante, un leve brillo insinuando el poder de su Kirk manifiesto. Mina, con una fina capa de ácido cubriendo sus palmas, asintió con la cabeza en señal de acuerdo, con los ojos concentrados y listos para cualquier cosa. Mientras el equipo se preparaba para avanzar hacia el interior del edificio, el aire parecía vibrar por la tensión. Todas las miradas estaban fijas en la estructura que tenían ante ellos, un imponente monumento al desastre potencial. El suelo se está moviendo. Los auriculares de Hiro se enchufaron mientras anunciaba su observación. Mokami, que estaba de pie al frente, no hizo ningún movimiento para contrarrestar la repentina actividad del edificio. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se tambaleó. En un momento estaban juntos y, al siguiente, el mundo daba vueltas mientras paredes y pisos surgían del suelo, separándolos. Cuando el polvo y los escombros se disiparon tras el repentino cambio, Momo se encontró encerrada en una habitación con chronostasis. Estaba vestido con el atuendo habitual, una capa oscura y una máscara de médico de la peste que le ocultaba el rostro. Las manecillas alargadas del reloj de la máscara marcaban un tic-tac siniestro. ¿Crees que puedes derrotarme? Lo desafió Chronostasis, y su voz resonó en la cámara. Los labios de Momo se curvaron en una sonrisa confiada, su mano ya se estaba tocando la piel desnuda. No lo creo. Lo sé. Con un simple pensamiento, una katana se materializó en su mano. Ella cargó contra Chronostasis, con movimientos rápidos y precisos.
El eco del metal chocando resonó en la cámara mientras ella bloqueaba sus intentos de frenarla con su don. Mientras tanto, el suelo bajo Kirishima se volvió volátil mientras Daichi manipulaba la tierra. Enormes trozos de hormigón se alzaban a su alrededor, amenazando con enjaularlo. Pero el pelirrojo no era de los que se echaban atrás. Su piel se endureció, adoptando una cualidad impenetrable mientras avanzaba a través de los ataques entrantes. «Tendrás que hacerlo mejor que eso», gritó, con su voz llena de determinación. El estrecho pasillo en el que se encontraba Saar estaba envuelto en oscuridad. La heroína egipcia no vaciló y su don sentido del calor entró en juego. Podía ver el calor que emanaba del cuerpo de Shin Nemoto, una vívida firma contra el frío telón de fondo. «No puedes esconderte, Shin», dijo en un tono bajo, su voz resonando en el silencio. En una parte distante del edificio, Hiro se encontró frente a Mimik. Sus poderes habían deformado la arquitectura misma del edificio, haciendo que el piso y las paredes cobraran vida. Ella tenía los auriculares enchufados a la pared, percibiendo las diminutas vibraciones. «Puedes controlar la habitación», declaró, con un tono desafiante en su voz. «Pero el sonido es mi dominio». La energía azul se arremolinaba alrededor de Nejire mientras levitaba, su Kirk la impulsaba por encima del suelo. Frente a ella, Deidoro se balanceaba, su Kirk Slosed manipulaba la gravedad a su alrededor. «Me estás mareando», gritó, su tono ligero a pesar de la sombría situación. Luego, canalizando su Kirk en una explosión enfocada, tomó represalias. «Pero no dejaré que me afectes». En una habitación completamente diferente, la piel de Tamaki comenzó a brillar, reflejando las propiedades de la comida que había consumido antes de la misión. Se enfrentaba a Ekiji Tengai, su Kirk de barrera le permitía crear escudos de la nada. «Necesitarás más que barreras para detenerme», advirtió Tamaki, con una confianza inusual en su tono mientras llevaba su Kirk a nuevas alturas. Mina se encontró enfrentada a Kendo Rappa, sus brazos se movían como un borrón. Hizo una mueca, preparándose para el ataque inminente. Su cuerpo comenzó a producir ácido adicional, listo para ser utilizado ofensiva o defensivamente según fuera necesario. «No me tocarás», afirmó, con voz firme, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Mokami aterrizó en una habitación espaciosa y su mirada se fijó en una única figura que se encontraba de pie al otro extremo. Revisiones. Dejó que transcurriera un momento de silencio antes de hablar, con un tono carente de cualquier emoción innecesaria. «Estás detrás de mí», afirmó. Al otro lado de la habitación, las manos enguantadas de Overhaul temblaron. Sus inquietantes ojos no se apartaron en ningún momento de la figura de Mokami. «Correcto», respondió con voz fría. Mokami y Overhaul se miraron el uno al otro. El silencio era ensordecedor, ambos esperaban que el otro diera el primer paso. La vestimenta de Mokami cambió de nuevo, sus nanobots crearon una elegante espada en su mano. Overhaul se burló. «¿Crees que ese juguete te ayudará?». La mirada de Mokami no se inmutó. Sin decir palabra, avanzó. Capítulo 228. Nomu contra Mirko. Cuando la primera ola de escombros se asentó, Fagun, el héroe del escudo, se enfrentó a Riquilla. Su enorme cuerpo se onduló y se abultó, listo para enfrentar cualquier ataque entrante. Al otro lado de la entrada destruida, All Might y Mirko se enfrentaron a las siniestras figuras de los Nomus. «Recuerden, All Might», comenzó Mirko, con su voz susurrante y sus piernas enroscadas y listas para saltar. «Puede que solo les queden restos de One for All, pero siguen siendo una fuerza a tener en cuenta». All Might respondió con un asentimiento, con la mirada fija en los 4 monstruosos Nomus. Su amplio pecho se expandió mientras respiraba profundamente, preparándose mentalmente para la inminente batalla. «Está bien, conejo», respondió con voz decidida. «Solo prepárate para seguir mi ejemplo». El rostro redondo de Fagun sonrió y sus ojos brillaron con determinación. «Mostrémosles de qué estamos hechos», declaró, golpeando sus puños agrandados. Riquilla, de pie a una altura imponente, observaba en silencio, con una sonrisa cruel adornando sus rasgos. La pelea estalló con una explosión de energía. Fagun cargó contra Riquilla, moviendo su enorme cuerpo a una velocidad sorprendente. Con un choque resonante, sus puños se encontraron, creando una onda expansiva que hizo que el polvo y los escombros se arremolinaran a su alrededor. Al mismo tiempo, All Might y Mirko se lanzaron contra el Nomu.
Olmig se movía con una velocidad que contradecía su volumen, y los restos de su don aumentaban su fuerza. Sus puños chocaron con el primer gnomo y el impacto lo hizo patinar hacia atrás. Mientras tanto, Mirko tenía la mirada puesta en los dos restantes. Uno de ellos vibraba sutilmente, su piel se fracturaba y sanaba en un ciclo continuo, mientras que el otro tenía una aura extraña y oscilante. Los llamó Nomu Destrozador y Nomu Eco. Parece que cada uno de nosotros tiene su pareja de baile, dijo Olmig, respirando profundamente, mientras los restos de One for All latían en su interior. A pesar de haber perdido la mayor parte de su poder, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Estoy en ello, respondió Mirko, entrecerrando los ojos con anticipación. Flexionó las piernas, su don de conejo agudizando sus sentidos, lista para el ataque. Olmig se enfrentó primero al titán Nomu, la figura bestial se hinchó de tamaño como si respondiera a su aproximación. El otro, Gluenomu, rezumaba una sustancia pegajosa, estirándose y retorciéndose de maneras imposibles. Apretó los puños, sintiendo los restos de One for All zumbando en sus venas. Veamos qué tienes, rugió, abalanzándose sobre el Nomu titán. Su monstruosa mano se estrelló contra el suelo, pero Olmig la esquivó y le asestó un poderoso puñetazo en el abdomen. El Nomu se tambaleó hacia atrás y su tamaño disminuyó como para curar su herida. Gluenomu se abalanzó sobre Olmig, con el objetivo de atarlo con su secreción pegajosa. Él se hizo a un lado y le dio un puñetazo. Su puño se hundió en el cuerpo pegajoso del Nomu, pero no pareció causar mucho daño. Frunció el ceño. Estos no eran gnomos comunes. Al otro lado del campo, Mirko se enfrentó a sus enemigos. Shatter Nomu vibraba intensamente y todo su cuerpo emanaba una energía inquietante. Se lanzó hacia adelante y su patada impactó contra Shatter Nomu. Liberó una onda expansiva que la arrojó hacia atrás. Con un gruñido, se recuperó rápidamente y analizó la situación. «¿Ondas de choque, murmuró, preparándose para otro ataque. Echonomu se acercó, emitiendo una onda de sonido de alta frecuencia. Hizo una mueca, desorientada por un momento, y luego rugió desafiante. «Hoy no». Mirko, con su cuerpo en forma y su mente alerta, se preparó para enfrentarse a Shatter y Echonomus. Su don de conejo le proporcionó un físico poderoso, pero fue el chip de inteligencia artificial en su cerebro lo que le ofreció la ventaja que necesitaba en esta pelea. Con un simple pensamiento, ordenó al chip que adaptara su cuerpo a las peculiaridades de los Nomus. Sus oídos se apagaron momentáneamente, anulando las ondas de sonido desorientadoras de Echonomu. Entró en acción, su cuerpo ágil dio volteretas para esquivar las ondas de choque de Shatter Nomu. «Estás hablando fuerte y estás interrumpiendo mi concentración», gritó, arremetiendo contra Echonomu. «Vamos a hacerte callar». Con un salto rápido, lanzó una poderosa patada a la cabeza de Echonomu. El Nomu, aturdido, se tambaleó hacia atrás. No se detuvo y siguió su ataque inicial con una serie de patadas rápidas. Al mismo tiempo, tenía que estar atenta a los ataques de ondas de choque del Nomu Destrozador. Esquivar se convirtió en una danza rítmica, un testimonio de su habilidad y agilidad. Una oleada de adrenalina la recorrió mientras se lanzaba, esquivaba y atacaba, todo ello mientras se adaptaba a los desafíos únicos que presentaban los Nomus. El Nomu Destrozador, recuperándose de su ataque inicial, comenzó a vibrar nuevamente. Reconociendo la inminente onda expansiva, Mirko se lanzó al aire, evitando el pulso destructivo que destrozó el suelo donde había estado momentos antes. El don de conejo de Mirko demostró su valor al evitar con agilidad otra onda expansiva de Shatter Nomu. Con una respiración profunda, evaluó su situación. «Tenemos que seguir moviéndonos», murmuró, mirando la monstruosa figura que se alzaba ante ella. Mantuvo la vista fija en Shatter Nomu, anticipando la siguiente onda expansiva. Sus instintos estaban muy agudos y, con la ayuda del chip de inteligencia artificial, pudo ajustar las respuestas de su cuerpo a la situación casi instantáneamente. «Hazte añicos, murmuró en voz baja, notando el efecto del ataque del Nomu en el entorno que la rodeaba. Con una orden oportuna a su chip de IA, su cuerpo se tensó, preparándose para otra evasión. En un movimiento rápido, se lanzó hacia el Nomu vibrante. El suelo bajo ella se astilló cuando evitó por poco otra onda expansiva. Sus piernas empujaron los sólidos pedazos de escombros, impulsándola más cerca de su objetivo. Apenas había aterrizado cuando sintió el familiar pulso de las ondas sonoras de Echonomu.
Con una rápida orden mental, su chip de inteligencia artificial deshabilitó su audición momentáneamente, protegiéndola de la intensa desorientación. ¿Hecho, no? Veamos cómo te las arreglas con esto. Se burló, usando la desorientación de sus enemigos como una ventana de oportunidad. Un salto rápido la colocó a una distancia de ataque de Echonomu. Lanzó un grito de guerra y levantó la pierna en un poderoso arco para alcanzar la cabeza de su adversaria. El golpe acertó y Echonomu se tambaleó hacia atrás, aturdida. Sin perder un segundo, giró sobre sus talones y lanzó una rápida sucesión de patadas a la criatura. Era implacable, su cuerpo era un torbellino de movimiento. Sus golpes aterrizaron con fuerza y Echonomu se tambaleó. Detrás de ella, Shatter-Nomu se había recuperado y estaba preparando otro ataque. Podía sentir la vibración en el aire, el zumbido sutil que indicaba que se acercaba una onda expansiva. Con un giro rápido, se elevó del suelo y saltó alto en el aire mientras la onda expansiva atravesaba el espacio donde había estado hace unos momentos. Flotando en el aire por una fracción de segundo, pudo ver claramente el campo de batalla. Olmig, enfrentado al titán y al Nomus Gliwe, era una confusión de poder y movimiento. No tenía dudas de que podría manejar a sus oponentes. Con una sonrisa, descendió y aterrizó con destreza detrás del Nomueco que se recuperaba. Apenas tuvo tiempo de recuperar el equilibrio antes de que el Nomu destrozado atacara de nuevo y el suelo bajo ella estallara en una cascada de fragmentos. La mente de Mirko corría a toda velocidad mientras esquivaba otra onda expansiva de Shatter-Nomu. Cada vez que se acercaba a la muerte, cada vez que se acercaba por poco, ella catalogaba y analizaba cada cosa que había pasado por un mal momento. Una idea comenzó a tomar forma, una que potencialmente podría darles una ventaja. Vamos, grandullón. Se burló de Shatter-Nomu, moviéndose con determinación para reposicionarse. Cada paso estaba calculado. Ella utilizó su agilidad y velocidad superiores para esquivar a los Nomus y guiarlos hacia donde Olmig estaba luchando con sus oponentes. Echonomu, sin dejarse intimidar por su evasión, envió otra onda de sonido de alta frecuencia. Con una orden mental, Mirko le cortó la audición momentáneamente, anulando efectivamente la desorientación. Pero era el ataque de Shatter-Nomu lo que estaba anticipando. Mientras se acercaba a la ubicación de Olmig, miró hacia atrás y captó la mirada de Shatter-Nomu. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba exactamente donde tenía que estar. Con un gesto burlón, gritó: «Por aquí, Shockwave». Tal como lo había previsto, Shatter-Nomu dirigió su siguiente onda expansiva hacia ella. Pero ella ya estaba en movimiento, sus fuertes piernas la lanzaron por los aires. La onda expansiva la esquivó por escasos centímetros y continuó sin cesar hacia Olmig y el Nomus con el que luchaba. «Olmig, atención», gritó, esperando que su voz se oyera por encima del tumulto. Atrapado en medio de un intercambio con el Gruenomu, la cabeza de Olmig se levantó de golpe ante su advertencia. Reconociendo la amenaza que se avecinaba, se preparó. Sus instintos experimentados y sus rápidos reflejos le permitieron maniobrar al Titán Nomu y al Gruenomu en el camino de la onda expansiva. La onda expansiva golpeó el suelo, onduló y volaron escombros, haciendo que Titán y Gruenomus perdieran el equilibrio. Tropezaron y el ataque inesperado interrumpió su ofensiva. Mirko aterrizó con gracia en el suelo y no perdió tiempo. Giró y le dio una patada alta a Echonomu, que se alejó de ella. Sin detenerse, se lanzó hacia Shatter-Nomu. «¿No te gustó eso, verdad?», lo desafió, lanzando una andanada de puñetazos y patadas al tambaleante Nomu. Mientras luchaba, echó un vistazo rápido por encima del hombro y vio que Olmig aprovechaba su ventaja contra el momentáneamente aturdido Nomus. Una oleada de satisfacción la invadió. Su plan había funcionado, pero no había tiempo para celebrar. «Está bien, ya basta de jugar», declaró Mirko, con la mirada fija en Shatter-Nomu. El monstruo vibró en respuesta, su energía pulsante amenazaba con provocar otra onda expansiva. Pero ella estaba preparada. Con un pensamiento, activó su chip de IA y se preparó para la explosión entrante. La onda expansiva se desgarró por el aire hacia ella, pero esta vez no la esquivó, sino que se lanzó hacia adelante y corrió directamente hacia la energía ondulante. La explosión la golpeó con toda su fuerza, pero ella permaneció firme, su poderoso don de conejo y las medidas avanzadas de mitigación de daños del chip de IA absorbieron el impacto. «Eres mío», rugió, su cuerpo se volvió borroso mientras cargaba contra Shatter-Nomu.
Antes de que pudiera lanzar otro ataque, le arrojó un brazalete gravitacional a la muñeca. Con una orden rápida al chip de IA, el brazalete se activó, aumentando la atracción gravitatoria del gnomo y estrellándolo contra el suelo. Intentó resistirse, pero la gravedad era demasiado abrumadora, su cuerpo se hundió en el cráter que había creado con sus ataques anteriores. Con Shatter Gnomu neutralizado, centró su atención en Echonomu. La bestia productora de ondas sonoras emitió otro chillido de alta frecuencia, pero ella estaba preparada. Con otra orden al chip de IA, su audición quedó temporalmente inhabilitada y se lanzó hacia adelante. Usando su impresionante velocidad y fuerza, se lanzó a una patada alta y veloz dirigida a Echonomu. La criatura, sorprendida, fue enviada hacia atrás. Rápidamente siguió con un segundo brazalete gravitacional, arrojándolo hacia el gnomo mientras intentaba recuperarse. El brazalete se activó con un clic agudo, encerrando a Echonomu en un campo de gravedad de alta intensidad. Se vio obligado a caer al suelo y sus ondas sonoras de alta intensidad se fueron debilitando a medida que luchaba contra la gravedad en aumento. Mirko se mantuvo erguida, con el pecho agitado por el esfuerzo. Se tomó un momento para admirar su obra, mientras sus ojos examinaban a los dos gnomus incapacitados. ¿Quién sigue? Se burló, su sonrisa confiada nunca vaciló mientras miraba a través del campo de batalla, lista para prestar su ayuda a Olmigt. Capítulo 229. Olmigt y Fagun vs. Está bien, Toshinori. Murmuró Olmigt para sí mismo. El nombre le recordaba sus limitaciones mortales a pesar del aura de invencibilidad que proyectaba. Observó al gnomo titán, cuyo tamaño fluctuaba erráticamente, mientras que el gnomo pegamento se retorcía, y una sustancia pegajosa rezumaba de su cuerpo. Con una respiración profunda, se lanzó hacia el gnomo titán, con los puños apretados y listos. Le asestó un puñetazo poderoso, y la fuerza que le quedaba hizo que el gnomo se tambaleara. No puedes soportar el puñetazo, ¿verdad? Se burló, sonriendo a pesar de la tensión que sentía. El titán gnomo rugió y su tamaño se duplicó. Un puño enorme cayó sobre él, pero Olmigt se retorció y usó su impulso para esquivarlo y asestarle una serie de golpes en el brazo. Podía sentir que sus golpes no tenían el impacto habitual, los restos de One for All eran solo un susurro de lo que alguna vez fue. El gnomo pegamento se abalanzó y escupió un torrente de sustancia pegajosa hacia él. Olmigt dio una voltereta, esquivando el adhesivo pero aterrizando cerca de la criatura. Lanzó un puñetazo y su puño se hundió en su cuerpo pegajoso, que absorbió el golpe sin sufrir daño. «Eres resbaladizo, ¿no?», murmuró Olmigt, retirando su mano del agarre pegajoso del Gnomu. Una repentina avalancha de adhesivo lo tomó por sorpresa y le ató el pie al suelo. Hizo una mueca y lo soltó de un tirón, pero no antes de que el titán gnomu se lanzara y le asestara un fuerte puñetazo que lo hizo resbalar por el campo de batalla. Jadeando, se sacudió el polvo y atacó de nuevo. Esta vez, apuntó a las piernas del titán gnomu, con la intención de derribar al gigante. Su puño lo alcanzó, pero la criatura apenas se inmutó. Frunció el ceño, dándose cuenta de que necesitaría una nueva estrategia. «Está bien», murmuró para sí mismo. «Probemos algo diferente». Dirigió su atención al gnomo pegamento. La criatura parecía ser la más peligrosa de las dos, dada su forma escurridiza y su adhesivo inmovilizador. Si lograba neutralizarlo, podría tener una oportunidad contra el titán. Olmigt reunió sus fuerzas y saltó hacia el gnomo de pegamento. La criatura anticipó su ataque y formó una pared de adhesivo para protegerse. Pero Olmigt ya estaba en movimiento. Giró en el aire y le dio una poderosa patada en el costado a la criatura. El gnomo se tambaleó, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Pero el gnomo del pegamento aprovechó su distracción, inmovilizando su pierna con una repentina avalancha de adhesivo. El gnomo titán, recuperándose, lanzó un puñetazo que salió volando hacia Olmigt. Apretando los dientes, Olmigt liberó su pie de un tirón, lo que le hizo tropezar. El puñetazo del gnomo titán impactó y Olmigt quedó tendido en el suelo. «Muy bien, ustedes dos», gruñó, levantándose lentamente. «Terminemos con esto». «Olmigt, atención». La voz de Mirko resonó en el tumulto. Olmigt se giró justo a tiempo para ver una onda expansiva que se dirigía hacia él, cortesía de uno de los gnomos contra los que Mirko estaba luchando. Sus años como héroe profesional entraron en acción y rápidamente esquivó la onda expansiva, pero en su lugar golpeó a Titán y a Gluenomus. «Buen momento, Mirko».
gritó, aprovechando la distracción momentánea a su favor. Con un estallido de velocidad, cargó contra el titán Nomu. La bestia intentó aumentar su tamaño, pero todavía se estaba recuperando de la onda expansiva y no pudo reaccionar a tiempo. Usando los últimos vestigios de su poder, All Might asestó un poderoso uppercut que envió al Nomu titán a volar. No perdió el ritmo y giró para enfrentarse al Nomu pegamento. La criatura intentó atraparlo con su adhesivo, pero fue demasiado lento. All Might agarró el brazo del Nomu y, con un fuerte tirón, lo arrancó del suelo. Tú eres el siguiente. Le gruñó al Gruenomu. A pesar de su flexibilidad y del adhesivo que cubría su cuerpo, All Might se mantuvo firme, confiando en su fuerza y determinación. Su mano libre se lanzó hacia adelante, colocando un brazalete gravitacional sobre la criatura. Es obra de Mokami. No vas a salir de esta. Al presionar un botón, el brazalete se activó y el Gruenomu colapsó bajo el peso repentino. Su forma viscosa luchó contra la fuerza, pero quedó inmovilizado de manera efectiva. All Might no esperó a celebrar. Ya estaba corriendo hacia el titán Nomu que se estaba recuperando de su uppercut. No creas que me he olvidado de ti, grandullón. Gritó. Cuando el Nomu empezó a crecer, All Might ya estaba en el aire, con un brazalete de gravedad en la mano. Aterrizó en el hombro del Nomu, luchando por mantener el equilibrio sobre la forma creciente de la criatura. Te atrapé. Gritó All Might, colocando el segundo brazalete sobre el Nomu titán. Al igual que su contraparte, el Nomu inmediatamente comenzó a encogerse bajo el aumento de la gravedad. Intentó aplastar a All Might, pero sus movimientos eran lentos y lentos. Con una sonrisa de satisfacción, All Might saltó del incapacitado Nomu y aterrizó hábilmente en el suelo. El campo de batalla quedó en silencio por un momento, el único sonido era la respiración agitada de los héroes. All Might. La voz de Mirko rompió el silencio. Ella estaba al otro lado del campo de batalla, con una mirada triunfante en su rostro. Los dos Nomus con los que había estado luchando estaban incapacitados, con brazaletes sujetos a sus muñecas. Ella le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Parece que lo logramos. Él se rió entre dientes, devolviéndole el gesto. Bien hecho, Mirko. Cuando la primera ola de escombros se asentó, Fagun, el héroe del escudo, se enfrentó a Riquilla. Su enorme cuerpo se onduló y se abultó, listo para enfrentar cualquier ataque entrante. Al otro lado de la entrada destruida, All Might y Mirko se enfrentaron a las siniestras figuras de los Nomus. El rostro redondo de Fagun sonrió y sus ojos brillaron con determinación. Mostrémosles de qué estamos hechos. Declaró, golpeando sus puños agrandados. Riquilla, de pie a una altura imponente, observaba en silencio, con una sonrisa cruel adornando sus rasgos. La pelea estalló con una explosión de energía. Fagun cargó contra Riquilla, moviendo su enorme cuerpo a una velocidad sorprendente. Con un choque resonante, sus puños se encontraron, creando una onda expansiva que hizo que el polvo y los escombros se arremolinaran a su alrededor. ¿Eso es todo lo que tienes, héroe? Se burló Riquilla, imperturbable ante el ataque. Se lanzó hacia adelante y lanzó un poderoso puñetazo que Fagun bloqueó rápidamente con su brazo. El paisaje circundante se estremeció por el impacto, pero la figura de Fagun no vaciló. Un fuerte estruendo atrajo su atención por un momento. Era All Might, luchando con un Nomu gigante. Cerca de allí, Mirko estaba enzarzado en un combate con otra figura monstruosa. Sin embargo, sus batallas permanecieron en un segundo plano, la atención se mantuvo en Fagun y Riquilla. No hables de tonterías durante una pelea. Gruñó Fagun, empujando hacia atrás el puño de Riquilla. Es impropio de un verdadero guerrero. El aire que los rodeaba estaba cargado de expectación, y el estruendo de las batallas en curso servía como telón de fondo implacable para su lucha. El sudor perlaba la frente de Fagun mientras retrocedía, preparándose para el siguiente movimiento. Adelante, héroe. Lo desafió Riquilla, con un tono lleno de burla. Ten cuidado con lo que deseas. Respondió Fagun con una sonrisa, mientras su cuerpo empezaba a absorber la energía de los ataques. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia adelante y asestó un poderoso puñetazo en el torso de Riquilla. El impacto hizo que Riquilla se tambaleara hacia atrás y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Te lo dije. Dijo Fagun riendo, manteniéndose firme. Absorbo y reutilizo. No más juegos, héroe. Gruñó, cargando hacia Fagun una vez más.
Fagun simplemente asintió, sin quitarse la sonrisa de la cara. Ese es el espíritu. Riquilla miró a Fagun con el ceño fruncido y respiró profundamente. El aire a su alrededor brilló mientras usaba su don para absorber la resistencia de quienes lo rodeaban. Su cuerpo aumentó de tamaño, sus músculos se abultaron y sus ojos brillaron con intenciones maliciosas. Fagun permaneció imperturbable, manteniéndose firme incluso cuando el suelo tembló bajo la fuerza amplificada de Riquilla. Más grande no siempre es mejor, ya sabes. Replicó Fagun, abriendo los brazos como si le diera la bienvenida al ataque inminente. Riquilla rugió y se lanzó contra Fagun. El choque sacudió el campo de batalla y una onda expansiva de poder puro se irradió desde el punto de colisión. Los sonidos de las peleas de Mirko y Olmid se ahogaron momentáneamente por el feroz intercambio entre Riquilla y Fagun. Fagun absorbió la peor parte del impacto, su cuerpo se onduló con cada golpe sucesivo de Riquilla. No eres demasiado ligero de pies, ¿verdad? Se burló, su sonrisa nunca vaciló mientras absorbía la energía cinética. Basta de hablar. Gritó Fagun, con una nueva intensidad en sus ojos. Ignorando la tensión en su cuerpo, siguió adelante y se enfrentó a Riquilla de frente. El suelo tembló cuando Riquilla tomó represalias, su volumen aumentaba con cada inhalación y la fuerza robada se extendía por todo su cuerpo. Su puño impactó contra la corpulenta figura de Fagun, pero en lugar de salir volando, Fagun simplemente absorbió el impacto y la energía se almacenó en sus capas de grasa. Todo músculo, nada de técnica. Se burló Fagun, con una sonrisa cada vez más amplia a pesar del dolor punzante. Su propio cuerpo se estaba debilitando, la energía cinética almacenada se estaba convirtiendo en músculo. Pero su espíritu estaba lejos de disminuir. A su alrededor, la batalla continuaba. Los gruñidos de Olmid resonaron cuando chocó con un Nomu. Sus enormes formas eran una confusión de poder y determinación. Más lejos, Mirko bailaba alrededor de otro Nomu. Su agilidad igualaba la fuerza brutal de la criatura. Fagun volvió a concentrarse en su oponente y atacó, utilizando la energía cinética que había almacenado para impulsar su golpe. Riquilla se sorprendió. La fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás. No solo absorbo golpes. Declaró Fagun, atacando de nuevo. Los devuelvo multiplicados por 10. Con un rugido primitivo, Fagun se lanzó contra Riquilla. Su figura esbelta contrastaba marcadamente con la descomunal figura de su oponente. La colisión provocó una onda expansiva que se extendió por todo el campo de batalla. La fuerza hizo que incluso el Nomus que luchaba se detuviera por un momento. Riquilla luchó por recuperar el equilibrio, su tamaño disminuía a medida que el ataque de Fagun continuaba. Golpeó violentamente, pero Fagun lo esquivó fácilmente, su agilidad mejoró por su tamaño reducido. La situación estaba cambiando. Fagun se movía con un aire de seguridad, con fuerza reforzada por su determinación. Se lanzó y asestó otro puñetazo fuerte a Riquilla, quien gruñó y se tambaleó hacia atrás. «¿Ya no eres tan duro, eh?», se burló Fagun, levantando un par de brazaletes de gravedad. Los ojos de Riquilla se abrieron alarmados, pero ya era demasiado tarde. Fagun se abalanzó sobre él y le colocó las pulseras en las muñecas. Hubo un destello de luz y, luego, Riquilla se vio obligado a arrodillarse, mientras su enorme cuerpo luchaba contra la fuerza de gravedad amplificada. «Fin de la línea», declaró Fagun, de pie sobre el villano sometido. A lo lejos, Olmid y Mirko continuaban sus peleas, con una determinación inquebrantable. Pero por ahora, un oponente había caído y era una victoria que necesitaban urgentemente. «Fagun captura a Riquilla», anunció Mirko, y su voz se oyó por encima del estruendo de las batallas en curso. Los héroes aplaudieron, animados por este triunfo inicial. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chuches 2, 0. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.